Gracias a todos los asistentes que estáis en esta jornada que hacemos en colaboración la Agencia de Desarrollo de La Rioja y la Federación de Empresas para informaros sobre el nuevo paquete de ayudas a empresarios y autónomos que ha puesto en marcha el Gobierno de La Rioja por iniciativa del Gobierno de España. En primer lugar, pues aparte de daros la bienvenida a los numerosos que estáis aquí, porque sois muchos, de hecho hemos agotado todas las plazas que teníamos en la licencia de esta videoconferencia. Agradecer también al gerente de la ADER, a Fernando San José, muchas gracias por acudir a esta jornada y por colaborar con nosotros, y a Luis Pérez, que será el técnico de la agencia, que nos explicará con detalle pues, todo el detalle de este nuevo paquete de ayudas. Un paquete de ayudas muy esperado, que ya anunció el Gobierno de la Nación hace unas semanas y que pues, ahora las diferentes comunidades autónomas están poniendo en marcha, y nuestra comunidad autónoma pues, lo anunció la semana pasada y creo que va a estar abierto por un periodo de 2 semanas que hará tanto Fernando como Luis nos informarán. Además, un paquete de ayudas que yo creo que pues bueno, a nivel de La Rioja ha sido mejorado frente a la propuesta nacional. La semana pasada, en la reunión del Consejo Riojano de Diálogo Social, integrada por el Gobierno, patronal y sindicatos, pues consideramos adecuado extender ese grupo de sectores que podían verse beneficiados por este paquete de ayudas que inicialmente el Gobierno de la Nación, como sabéis todos, estableció un conjunto de sectores en un anexo. El Gobierno de La Rioja y los agentes económicos y sociales hemos considerado que es más adecuado que cualquier empresa de cualquier sector que cumpla los requisitos que marca la normativa de un determinado porcentaje de pérdidas, etcétera, que pueda acceder a este paquete de ayudas. Nos parece lo más justo porque, independientemente del sector, cualquier empresa que esté afectada y que cumpla los requisitos no debía de verse excluida, y yo creo que ha sido un acuerdo interesante por parte del Consejo de Diálogo Social. Por lo tanto, por nuestra parte nada más, agradeceros a todos vuestra asistencia. Cualquier duda que tengáis, lógicamente, os podéis dirigir después a la propia Agencia de Desarrollo o bien a la Federación de Empresas de La Rioja, que os podremos intentar atender con todo el detalle posible. Y bueno, por mi parte nada más. Fernando, muchas gracias por acompañarnos y te cedo la palabra. Hola, buenos días a todos. Lo primero, gracias Eduardo, gracias a la FER por contar con nosotros como habitualmente para hacer extensivo cualquier tipo de formación o información que las empresas afiliadas a vuestra federación lo precisen. Quiero romper una lanza en favor a la colaboración que ambas entidades, la FER y el Gobierno de La Rioja, a través de la Agencia de Desarrollo Económico, desempeñan desde hace tiempo y que desde luego creo que debe continuar así en pro de la mayor eficiencia para con las empresas y autónomos de La Rioja. Deciros que también para nosotros es una convocatoria muy especial, primero porque nace, a diferencia de todas las anteriores, no emana del propio Gobierno de La Rioja, sino del Gobierno de España, y ha llevado una profunda y compleja adaptación a la realidad regional, que ha terminado, como ha defendido Eduardo, en el consenso del diálogo social, donde se pone en valor para el bien de la economía riojana la opinión de la parte empresarial y la parte sindical, es decir, los agentes sociales. Ha sido maratonianas sesiones de trabajo para poder perfilar lo que un complejo sistema de redacción de la base de la convocatoria trazado por el Gobierno de España nos trasladaba a esta comunidad con un fondo económico de capacidad de inversión de 32,5 millones. 32,5 millones que nuevamente es una cantidad importantísima si la sumamos a toda la que venimos desarrollando a través de nuestros planes anteriores, que llega prácticamente a 100 millones de euros destinados, más estos 32,5, prácticamente no llega absolutamente a estos 132,5 millones aproximadamente que venimos invirtiendo. Parece fundamental el poder desmenuzar lo que es la realidad de esta ayuda, porque desde un origen hasta el final ha tenido alguna evolución, y Luis Pérez, responsable de nuestra área de información y acompañamiento, será la persona que os lo pueda trasladar de forma ejemplar, porque conoce perfectamente esta ayuda y representa a quienes os pueden a partir de ahora, además de, como ha dicho muy bien Eduardo, la propia Federación de Empresarios, os pueden en los teléfonos de ADER cumplir cualquiera de las
consideraciones que tengáis que hacer en favor de poder conocer los detalles de esta ayuda. Solo deciros que esperemos que sirva para lo que la propia denominación establece, que es para dar solvencia a las empresas que tengáis endeudamiento por razón del día a día, de los gastos generales o solvencia por la vía de la reducción del endeudamiento, también a los autónomos y empresas, lo cual en cualquiera de los dos casos esperemos que esta ayuda universal dedicada a todos, nuevamente a todos los sectores, prácticamente, salvo la banca que nunca está en el concepto de beneficiario, y destinado a todo ente que tenga un IAE, es decir, a autónomos o empresas. Os dejo con el técnico que os anunciaba, os va a hacer la jornada, que es Luis Pérez, al que la mayoría conocéis y que, por supuesto, está hoy, y su equipo en cualquier momento a vuestra disposición para cualquier duda presente y futura. Muchas gracias a todos y que disfrutéis de la jornada. Muchas gracias, Fernando. Pues bueno, si os parece, sin más dilación, vamos a ir desgranando esta ayuda en fomento del apoyo a la solvencia y reducción del endeudamiento del sector privado en La Rioja. Voy a compartir mi pantalla y vamos a ir a la página web de la Agencia de Desarrollo para que veáis cómo hemos colocado la información y vamos a ir desgranando esta información. Esta es la segunda charla que damos. El viernes iniciamos la ronda. Sabéis que vamos a tener jornadas que estarán colocadas en este mismo sitio, en la página web de ADER, hasta el viernes de esta semana, todos los días a la 1. Y en cualquier momento que tengáis una duda, pues vamos desgranándola o vamos resolviéndola. Muy bien. El apoyo a la solvencia y reducción del endeudamiento, como sabéis, es una ayuda que está abierta desde el pasado viernes a las 9 y estará abierta hasta el próximo 2 de julio a las 2. ¿Vale? Es una ayuda que lo primero que quiero decir es que se van a atender todas las solicitudes presentadas en ese plazo. Eso quiere decir que es muy importante que hagáis la ayuda bien, luego veremos el formulario, que hagáis la ayuda de manera correcta y que no hay prisa para presentarla. Se van a atender todas las solicitudes como establece la convocatoria. Vamos a centrarnos primero en qué es el gasto o coste subvencionable. Cuando se convoca el Real Decreto Ley 5, lo primero que establece es que es una ayuda con carácter finalista. Es decir, ¿qué quiere decir esto? Pues que la ayuda se concede con una finalidad, que es la de pagar o la de hacer frente a los gastos o costes subvencionables que la empresa tiene en unos determinados plazos. Vamos a hablar de dos tipos de costes o gastos subvencionables. Primero es empresas que tengan deuda y pagos pendientes a proveedores o a otros acreedores financieros o no financieros, que estén formalizados, que estén devengados, cuya factura tenga fecha entre el 1 de marzo del 2020 y el 31 de mayo del 2021 y procedan de contratos anteriores al 13 de marzo del 2021. La prelación de facturas se hará por orden de antigüedad, es decir, la primera que coloquéis en el formulario ha de ser la más antigua y así sucesivamente hasta la menos antigua, hasta la más moderna. ¿Vale? Y luego también se admitirá las empresas que tengan préstamos bancarios en vigor y que se dediquen al cobro de la ayuda, a amortizar principal de deuda bancaria, proveniente de operaciones firmadas entre el 1 de marzo del 2020 y el 12 de marzo del 2021. Es decir, hay dos tipos de gastos. Primero van las facturas, se relacionan las facturas por orden de antigüedad, y luego los préstamos bancarios. Y estos préstamos, en primer lugar, tienen que ser los de aval público y después los que no tengan aval público. Y la ayuda se utilizará para pagar estos gastos que se declaran en el impreso. Como os digo, estas deudas y préstamos se reflejarán en la correspondiente solicitud de subvención y, por tanto, una primera reflexión. Si las empresas no tuvieran deudas ni préstamos bancarios en vigor, con los condicionantes de fechas establecidos que acabamos de decir, no tendrán derecho a la subvención. Luego veremos el tema de las cuantías y el tema de cómo se hacen los pagos, etcétera, etcétera. ¿Quiénes son los beneficiarios?
Hay fundamentalmente dos tipos de beneficiarios. Empresas que estén en módulos. Las empresas que están en módulos y tienen los gastos o costes subvencionables establecidos en el párrafo anterior son beneficiarios. Por contra, las empresas que están en estimación directa también pueden ser beneficiarios, pero deberán haber tenido una disminución en el volumen de operaciones superior al 30% en el IVA en el año respecto al año 2020 respecto al año 2019. En el año 2020 respecto al año 2019. Una primera gran diferencia, ¿no? Las empresas que están en módulos no tienen que declarar, no tienen que tener esa disminución del 30%, pero las que están en estimación directa, sí. Y los beneficiarios deberán desarrollar, como decía el gerente de ADER, Fernando San José, cualquier actividad económica de la A, del CENAE A al CENAE S, excepto la división 64 de la sección K. También quedan excluidos organismos públicos, entidades públicas, empresas públicas, etc. Entonces, por resumir, empresas que declaren o que tengan unos gastos formalizados en facturas entre el 1 de marzo del 20 y el 31 de mayo del 2021, siempre que procedan de contratos anteriores al 13 de marzo, o empresas que tengan deuda bancaria y que esté formalizada entre el 1 de marzo del 2020 y el 12 de marzo del 2021. Estén en módulos, por tanto ya serían beneficiarios, o estén en estimación directa, tienen que haber sufrido una disminución del 30, superior al 30% en el volumen de operaciones del año 2020 respecto al 2019 en el IVA. Y de cualquier CENAE, excepto la división 64 de la sección K. Vale. Requisitos. Aquí también aparece una primera diferencia importante respecto a lo que la Agencia de Desarrollo suele trabajar. Ahora vamos a hablar de empresas cuyo domicilio fiscal, el requisito imprescindible, si la empresa factura menos de 10 millones de euros, que es pues, la mayoría de las empresas riojanas, tienen que tener el domicilio fiscal en La Rioja. ¿Vale? No el centro de trabajo o también el centro de trabajo, pero siempre el domicilio fiscal en La Rioja. Si no tuviera el domicilio fiscal en La Rioja, deberá pedir la ayuda donde tenga su domicilio fiscal, siempre que facture menos de 10 millones de euros. Muy importante, la empresa debe mantener la actividad de manera ininterrumpida hasta el 30 de junio de 2022. No podrá repartir dividendos en 2021 y 2022 y tampoco podrá incrementar el salario de retribuciones de alta dirección durante 2 años. Además de otros requisitos, además de estar al corriente de pago, como siempre, con la Agencia Tributaria, la Dirección General de Tributos del Gobierno de La Rioja y la Seguridad Social. Y otros requisitos establecidos en el decreto que son un poco más diferenciados. ¿De acuerdo? Entonces, aquí el requisito importante y diferente a lo que hemos tratado habitualmente en las ayudas de ADER son que el domicilio fiscal ha de estar en La Rioja. Si la empresa facturara más de 10 millones de euros, podrá hacer una solicitud en cualquiera o en todas las comunidades autónomas donde tenga centro operativo. ¿Vale? Ahora vamos a la cuantía. Con carácter general, el importe máximo inicial será la suma de deudas y préstamos reflejados por el solicitante en el formulario de solicitud. Es decir, se sumará todas las cuantías establecidas o formalizadas en facturas. Acordaros, en esas fechas entre el 1 de marzo del 20 y el 31 de mayo del 21, siempre que provengan de contratos anteriores al 13 de marzo, y los préstamos bancarios que tenga la empresa entre el 1 de marzo del 2020 y el 12 de marzo del 2021. Eso se refleja en el formulario y el primer importe máximo será la suma de esas cantidades. Y ahora vuelve a diferenciar en función de los beneficiarios. Dice, para empresas en estimación objetiva, el importe máximo será de 3.000 euros. Esto es quiero que veáis bien la literalidad, dice el importe máximo. Por tanto, si la empresa declara en módulos una deuda de 4.000 euros, la ayuda será de 3.000. Pero si declara una deuda de 2.500, la ayuda será de 2.500. Es una ayuda máxima. Hay una gran diferencia respecto a las empresas en estimación directa, cuyo ya sabéis que para ser beneficiario su volumen de operaciones
ha de haber caído más de un 30% en 2020 respecto a 2019 y la ayuda será como mínimo de 4.000 euros y se le aplicará un bonus. Ese bonus ahora mismo es muy difícil de calcular ya que depende de todas las solicitudes recibidas. Pero quiero que os fijéis en la palabra mínimo. Es decir, si la deuda o los préstamos reflejados es inferior a 4.000, no tendrá derecho a subvención. ¿De acuerdo? Es decir, la empresa debe declarar en estimación directa siempre una deuda o préstamo superior a 4.000, porque si no, no tendría derecho a subvención. ¿Vale? Luego tenemos unos cuantos casos especiales, sobre todo para empresas que se han creado a partir del 1 de enero del 19 y el 31 de marzo del 20, cuya cuantía máxima de subvención será de 3.000 o 4.000. No entramos al bonus ni al mínimo de deuda. Si estuvieran 3.000 en estimación objetiva y 4.000 en estimación directa. Y también si la empresa se hubiera dado de alta o de baja en determinados momentos del año 2019 o 2020. Y también en aquellas empresas que hayan sufrido modificaciones dice la norma, en su estructura societaria, etcétera, etcétera. No en la estructura, sino en la forma societaria. Vale, y las ayudas serán compatibles siempre que no superen el 100% del gasto subvencionado. ¿Vale? Como os decía, el tema de la justificación de la subvención. La empresa deberá justificar en el plazo de 3 meses la ayuda recibida se ha dedicado a pagar las facturas y los préstamos. En la misma prelación que lo hizo. Facturas más antiguas, menos antiguas y luego los préstamos. Nos vamos a detener en el tema de las facturas y los préstamos. Primero hay que pagar la factura más antigua, después la segunda más antigua, tercero hasta agotar toda la subvención, ¿vale? ¿Qué nos da para llegar a los préstamos? Amortizaremos primero los que tienen aval público y que nos da para los siguientes los que no tienen aval público. Y aquí una diferencia o una cosa muy importante. No debéis o no tenéis la obligación de esperar a la concesión de la subvención para pagar las facturas que habéis reflejado en el expediente. Se pueden pagar desde ya, ¿vale? Es decir, imaginaros si nosotros nos cuesta 3 meses abonar la subvención, no podríais pagar las facturas. No, se pueden pagar las facturas desde ya. Una vez reflejadas en el formulario, se pueden abonar. Incluso dice la norma desde la publicación de este acuerdo de Consejo de Gobierno en el Boletín Oficial de La Rioja, que fue la semana pasada, el jueves pasado, creo recordar. Es decir, es muy importante que tengáis claro qué facturas y qué préstamos. Luis, perdona que te interrumpa. No sé si prefieres contestar todas las preguntas al final o ir contestando. Yo creo que ahora, cuando acabemos este resumen, vale. Antes de ver el formulario, vale. nos hacemos una ronda de preguntas. Vale, perfecto. Te lo digo porque la gente está empezando a hacer alguna pregunta, ¿vale? Vale, entonces, la justificación, como os decía, se deberá hacer en el plazo máximo de 3 meses y siempre pagando las facturas en el mismo orden que se dijo en el impreso y que no hay que esperar a recibir la subvención para hacer el pago de las facturas, ¿vale? Se pueden pagar desde ya o la amortización de los préstamos, pero siempre, os insisto, que se cumpla la prelación entre unas cosas y otras. Primero, facturas más antiguas, segundo, la segunda más antigua, tercero, cuarto, tal y como lo habéis establecido en el formulario de solicitud. Y ya, si da, o si solo se ha reflejado préstamo, o si hay dinero suficiente, pues se amortizará préstamo, ¿vale? ¿Por qué os digo esto? Porque la norma es muy estricta y habla de que si no se cumple esta carácter finalista, se reproducirá la devolución de la ayuda. ¿Cómo se justificará esos pagos? Pues a través de un Excel de facturas, con las facturas y sus justificantes de pago, ¿vale? Como os decía, aunque ya os lo he dicho, el plazo será es del viernes 18 de junio, es decir, se abrió el viernes a las 9 y se cerrará el 2 de julio a las 2, ¿vale? Hemos visto un poco la parte general, es decir, aquí hemos hablado normalmente con carácter general de empresas que facturan menos de 10 millones de euros, que no son grupos consolidados, etcétera, etcétera. Pero, y también hay una cosa importante que os quiero decir, a priori la orden excluye a las empresas que en 2019 presentaron resultados negativos.
se ha conseguido la mejora, el Real Decreto lo dice así, se ha conseguido la mejora de que si esos resultados negativos o cero fiscalmente provinieran de amortizaciones o de provisiones, sí que serán beneficiarios, ¿vale? Es decir, puede haber empresas que presentaron resultados negativos que sean beneficiarias, ¿vale? Vale. Para todos aquellos que estáis en casos especiales de grupos consolidados, de bueno, pues, situaciones más complejas, os recomiendo que os leáis bien la convocatoria, el acuerdo de gobierno. ¿De acuerdo? Muy bien, pues entonces voy a dejar de compartir pantalla y, si os parece, pues abrimos el chat. Vale. Miguel Docur hace una pregunta. Efectivamente, cuando dice costes fijos incurridos, ¿se entiende que son costes satisfechos, no pendientes de pago? No, siempre son pendientes de pago. Es decir, siempre la subvención se realizará sobre cualquier acreedor, deudor, proveedor, cuyo gasto esté devengado y no pagado, y que ese gasto esté formalizado en una factura en ese plazo, entre el 1 de marzo del 20 y el 31 de mayo del 21. Perdón, sí, esa es la fecha. Pero siempre que se provengan de contratos anteriores al 12 de marzo de 2021. ¿Vale? Laura pregunta si existe prioridad de tipo de deuda, es decir, el beneficiario que solicita la ayuda para el pago de facturas tendrá prioridad sobre el que solicita préstamos. No. Todas las solicitudes, sean para facturas o para préstamos, se van a atender, todas. Si hace falta prorratear las cuantías de 3.000 y 4.000 euros, vamos a decir, como ayudas mínimas, se hará y se atenderán todas las solicitudes. Quedan incluidos los salarios pendientes de pago si están en ese periodo formalizados, como dice la convocatoria. Satisfacción de deudas y pagos a proveedores y otros acreedores financieros o no financieros, así como costes fijos. ¿Vale? Entonces, sí, y una empresa de un solo titular con 2 centros de trabajo tiene derecho a una subvención. Siempre solo se tiene derecho a una subvención, excepto las empresas que en situaciones especiales facturen más de 10 millones de euros. ¿Vale? Que las pedirá una en La Rioja y otra donde corresponda que tenga su centro operativo. ¿Vale? A priori solo te corresponde una subvención por comunidad autónoma, facturando por comunidad autónoma, es decir, donde tengas tu domicilio fiscal, acordaros de esto. Es decir, lo que marca aquí el asunto para empresas que facturan menos de 10 millones de euros es el domicilio fiscal. ¿Vale? Vale, dice, las facturas que tenemos tienen una fecha de vencimiento. La orden no habla de fecha de vencimiento, es decir, habla de fecha de devengo, ¿vale? Es decir, hablamos de la fecha de emisión de la factura. Efectivamente, puede haber algún problema con esto, pero la orden establece, dice concretamente, se entenderán como deuda o pago pendiente aquellos que aún no han sido satisfechos, independientemente de que los mismos se encuentren dentro del pago acordado entre las partes. Por tanto, vosotros la prelación siempre será respecto de la fecha de la factura. ¿Vale? Luis, están haciendo también intervenciones en el apartado de preguntas y respuestas. No sé si lo puedes ver tú, si te las traslado yo. Pues igual sí. Yo es que solo veo el chat, creo. Vale, pues mira, Carlos... Vale, si te parece, se acabó esta. Ah, vale. Tengo el préstamo firmado en diciembre del 20 y no lo empiezo a pagar hasta el 22 porque tengo carencia. Entra en la subvención, es como en Casa Alfaro. Pues si leemos textualmente, efectivamente, aquí quiero haceros una salvedad importante. Cuando se habla de amortización de préstamos, tiene que ser préstamos bancarios, ¿vale? Está firmado en diciembre del 20. Si cogemos la normativa, dice amortización del principal de deuda bancaria proveniente de operaciones formalizadas entre el 1 de marzo de 2020 y el 12 de marzo del 21. Por tanto, si lo has firmado en diciembre del 20, es subvencionable. Y no lo empiezo a pagar hasta el 22 porque tienes carencia, obviamente, perfecto, pero podrás amortizarlo porque entra en el plazo, tienes capital vivo y deberás indicarnos
Si esta empresa solo solicitara, si no tuviera ninguna otra deuda, y este préstamo, entiendo ICO, aunque no lo pones, solicitarás solo esto, esa será tu cuantía máxima. Imaginémonos que tienes 15.000 euros de préstamo. Esa será la cuantía máxima. Entendemos también que estás en estimación directa. Tendrás un mínimo de 4.000 euros más el bonus que se repartirá entre todos los solicitantes en estimación directa. Con ese dinero, imaginémonos que son 8.000, cogerás y amortizarás en el plazo de 3 meses, amortizarás y presentarás la documentación de amortización. ¿Vale? Rocío, si te parece. Te digo, a ver, Carlos nos pregunta si tienes pérdidas inferiores a las amortizaciones, si tienes derecho a la subvención. Sí, si tu resultado negativo proviene de la aplicación de amortizaciones, tendrás derecho a la subvención. Vale, y luego Óscar nos pregunta si una vez presentada la solicitud es posible editar y añadir un préstamo. Yo no lo haría. Es decir, por eso os digo de hacerlo bien. Aquí vamos a aprender todos y os pedimos un poco de pericia, ¿no? ¿Por qué? Porque realmente nosotros los datos los vamos a mandar a la agencia tributaria. La agencia tributaria es la que nos va a decir la caída de facturación que habéis tenido, el IAE que tenéis, el CENAE que tenéis, los centros de trabajo. Es decir, todo esto se va a cruzar con la agencia tributaria. Entonces, yo no intentaría añadir al principio, en el momento inicial de la solicitud, todo lo que sé que es correcto, ¿vale? Y no esperar a después, por si acaso. Vale. Ya están. No, aquí tenemos otra pregunta, perdón. José María nos pregunta que no tiene claro la diferencia entre empresas creadas entre el 1 de enero del 2019 y el 31 de marzo del 2020 y empresas que hayan estado dadas de alta un plazo inferior a un año en el año 2019 y 2020, que indica que también pueden ser subvencionables. Es una buena pregunta, es una buena pregunta. El apartado C, es decir, las empresas, si estáis viendo la convocatoria y los casos especiales, el caso C es el que comentas de que no hayan estado que hayan estado menor tiempo, empresarios y profesionales que hayan estado de alta durante un tiempo inferior al año en el ejercicio 19 o en el ejercicio 20. Esto viene de empresas que se han creado antes y durante el 19 y el 20 se han dado de baja, se hubieran dado de baja, ¿vale? ¿Por qué? Porque ha habido empresas que se han dado de baja, sobre todo en el 20, y luego se han dado de alta otra vez. Eso, si habéis conocido las facturas, perdón, las subvenciones del plan de rescate, nos ha dado muchos problemas, ¿vale? De interpretación. Aquí el Ministerio lo dice. Si la empresa no puedo comprobar muy bien fiscalmente la caída de volúmenes porque se ha dado de alta y de baja, le concedo 3.000 o 4.000. El punto A significa que si la empresa se ha creado entre el 1 de enero del 19 y el 31 de marzo del 20 estará también en los 3.000 y 4.000. Si se ha creado con posterioridad, no tendrá derecho a la subvención, ¿vale? Esa es la interpretación. Vale, aquí Félix de Vegagel pregunta: entienda que las empresas que tengan un resultado negativo final y descontando la amortización den resultado positivo son beneficiarias de esta ayuda. Sí, sería, ¿no? Si lo he entendido bien, sí. Es decir, si el resultado negativo proviene de la aplicación de provisiones o amortizaciones, eso es. Sería vale. Aquí pregunta Gonzalo, que lo ha preguntado también en el chat, sobre el tema de los contratos anteriores al 13 de marzo del 21, soportamos facturas cuya adquisición o servicio asociado no está reflejado en ningún contrato. ¿Es equivalente pedido o similar? No lo he entendido bien. Es decir, lo que debemos tener claro es que si la factura es anterior al 12 de marzo, no hay ningún problema del 2021. Entre el 1 de marzo del 2020 y el 12 de marzo del 2021, con la factura sería suficiente. Pero si son del 13 de marzo hacia adelante, hasta el 31 de mayo, debe haber un contrato formalizado que soporte esa prestación de servicio. Si no lo hubiera, esa factura no sería subvencionable. El pedido, obviamente, es un presupuesto aceptado
ya vincula y puede entenderse como un contrato. Es decir, debe haber un documento que formalice esa relación previamente al 12 de marzo. ¿Vale? Mónica pregunta, ¿solamente préstamos y créditos con Avalico? Tendríamos que ver si son créditos, es decir, aquí lo que dice la norma, en estos casos de interpretación siempre vamos a la norma. Y la norma dice amortización de principal de deuda bancaria. Depende en cada caso ese crédito como esté, tendrá que amortizar deuda bancaria o no. Y deberá haberse formalizado en esas fechas. ¿Vale? A ver, Vale. José María Corzana, para comprobar la disminución del 30% del negocio del 2020 respecto a 2019, ¿qué cantidades se comparan? Lo hace la agencia tributaria. Según el Real Decreto, ese dato lo hace la agencia tributaria y ellos le llaman volumen de operaciones. Volumen de operaciones en el IVA, normalmente en el IVA, hay excepciones en empresas que no están sujetas a IVA o efectivamente que lo hacen con el IRPF, con sociedades, si tributan IVA, lo hacen según el volumen de operaciones, pero lo hace la agencia tributaria, ¿vale? No lo hacemos nosotros. Aquí tengo alguna pregunta en este chat. Fernando dice, la fecha de vencimiento de los efectos no siempre se cumple de manera estricta, es decir, hay vencimientos que tienen fecha 15 de julio, pero por mecánica bancaria se pagan al 18 y es posible que no cumplan estrictamente la orden de prelación de pagos. ¿Es un problema? La orden de prelación de pagos sería un problema si se dejaran facturas en el plazo de 3 meses sin pagar. Si se pagan dentro del plazo, a priori no hay problema. No sé si, Fernando, con eso te estoy contestando, ¿vale? O sea, lo que no se puede hacer es luego, en el plazo de 3 meses, haber dejado facturas impagadas vamos a decir, pago la primera, la segunda, la tercera, no, la cuarta, la quinta, sí. No puedes dejar la tercera sin pagar, ¿vale? Dentro del plazo de 3 meses. Buenos días, Álvaro. Entiendo que hay 3 meses para ir pagando facturas y demás. Sí, estando en estimación directa y teniendo un ICO para empezar a pagarlo en 23. ¿Deberemos gastar el total de lo subvencionado en amortizar préstamo? ¿O podemos guardar un importe para tener liquidez y continuar con el funcionamiento del negocio? No, Álvaro. La ayuda tiene carácter finalista. Tendrás que pagar todo el ICO. O sea, es decir, toda la cantidad que la Agencia de Desarrollo te conceda de subvención se deberá pagar en el plazo de 3 meses. Si recibes 10.000 euros, deberás pagar en el plazo de 3 meses 10.000 euros. ¿Vale? No puedes guardar nada de dinero. Eso es lo que dice el Real Decreto. ¿Vale? Vale, creo que aquí se ha repetido la pregunta, ¿no? Sobre es equivalente al pedido similar, efectivamente, respecto a las fechas. Si las facturas que presento con el orden 123 suman 5.000 y las pago al 100% dentro del plazo de 3 meses con fecha de vencimiento para el orden 231, eso a priori dentro del plazo de 3 meses, nuestros servicios jurídicos dicen que perfecto. Si el volumen de operaciones ha disminuido más de 200.000 euros, Marisa, no tiene que ver cuánto ha disminuido en global, sino cuál es el porcentaje de disminución. Tiene que ser superior al 30% en el volumen de operaciones del IVA del año 2019 respecto al 20. ¿Vale? Si no se cumple con la caída del 30% del volumen de operaciones, ¿qué excepciones hay? Hugo, la primera clarísima es si estás en estimación objetiva. Es decir, si tú estás en estimación objetiva, no tienes que cumplir con la caída del 30%. Si no, no hay ninguna excepción, excepto las empresas que sean nuevas, que hayan estado de alta o de baja. No, pero perdonad. Sí, las empresas nuevas, efectivamente, esas tampoco tienen que cumplir con la caída del 30%, ¿vale? Es decir, con carácter general, en estimación directa, todas tienen que cumplir la caída, excepto las que están en módulos, obviamente, que ni hablamos, y luego las excepciones, ¿vale? Si un socio o una socia realiza un préstamo a una empresa, también entraría... A ver, esto sí que quiero explicarlo bien. Yo creo que haremos un newsletter aclaratorio de esto, porque si el socio de la sociedad realiza un préstamo a la empresa y... A ver, como os digo, esto lo va a revisar la agencia tributaria. El préstamo no es bancario, por tanto, no se podría amortizar. Sí podría ser que se diera
sí que se podría ir a las cuotas impagadas. Creo que estáis oyendo un poco de ruido, ¿verdad? Sí. Creo que se podría ir a las cuotas impagadas dentro de los plazos que se establece, porque es un acreedor, el socio respecto a la sociedad, pero no podríamos ir a la amortización, ¿vale? Porque en la amortización habla de deuda bancaria. No sé si te he contestado, Evelyn. Respecto al tema de los contratos anteriores al 13 de marzo, tal y como se ha dicho, si el día de la convocatoria se realizó un pago, ¿podría incluirse en la relación, por tanto, haber sido después del acuerdo o correspondiente publicación en el BOR? Podría ser. Sí, o sea, el plazo, lo que dice la norma es que se podrá pagar facturas a partir de la publicación en el BOR del acuerdo de Consejo de Gobierno. Que me vais a disculpar y ha habido tantos días que no sé si fue el miércoles o el jueves, ¿vale? De la semana pasada, lo revisáis, por favor, que están en la web, ¿vale? Entiendo, aquí está preguntando una persona en el turno de preguntas si pone el plazo de 3 meses para efectuar el pago, ¿cuándo comienza? ¿En el momento de la concesión o en el momento en el que se recibe el dinero? ¿Cuándo? Pues empieza, como acabas de comentar, desde la fecha del acuerdo de gobierno. Tiene carácter retroactivo. Iríamos a un plazo de máximos, es decir, yo desde que se concede la ayuda por ADER, imaginémonos el 1 de agosto, sería septiembre, octubre, noviembre, los 3 meses. Pero se podrían admitir pagos desde la publicación en el BOR, es decir, la semana pasada, que fue, no sé si el 17 o el 16 de junio, ¿de acuerdo? Vuelven a Eso, insistir sí. en el tema de lo del préstamo del socio. Si se podría incluir en la subvención o no, si sí o si no. Se podría incluir las cuotas impagadas, pero no la amortización y desde luego tienen que ser préstamos formalizados y legalizados En Hacienda. en la Consejería de Hacienda. Eso es. Vale, por aquí. Vale, además, buenos días. Si tenemos deuda bancaria, además del ICO, el haber ido disponiendo de cuentas de crédito las cuales fluctúan para ir pagando también se puede considerar como deuda financiera. Bueno, primero, tenéis que colocar los préstamos. Hablando de amortizaciones, tenéis que colocar los préstamos que tienen aval público en primer lugar y amortizarlos en primer lugar. Yo creo que cualquiera que tenga préstamo ICO, con eso llegaría al tope de la subvención, porque creo recordar que los préstamos ICO liquidez como mínimo fueron de 15.000 euros. De 15.000 euros. Como mínimo las cuantías. Por tanto, no creo que se llegue a un bonus de 11.000, ¿vale? El tema de las cuentas de crédito, como os digo, yo sería prudente y iría a lo que dice la convocatoria, ¿vale? Deuda bancaria que debo amortizar y formalizada entre esas fechas, ¿vale? He entendido que los préstamos psicoformalizados en abril no son subvencionables. Si fueron formalizados en abril del 21, no serían subvencionables. Si fueron en abril del 20, Javi, podrían ser subvencionables. Debes revisar la fecha. Caso de no tener deudas con proveedores y tener préstamos sin deuda pendiente, es decir, sin cuotas impagadas, entiendo, Miguel, ¿se puede adelantar la amortización del préstamo? Pues yo lo voy a revisar, ¿vale? Entiendo que sí, pero yo en el tema de préstamos no me han hecho esta pregunta todavía y tendríamos que revisarlo, ¿vale? Aunque yo entiendo que el criterio del pago estará en la cláusula quinta de gasto subvencionable. No, yo creo que no, vale. No, el apartado de pagos anticipados solo está en el tema de facturas, no está en el tema de préstamos, ¿vale? Por tanto, no se admite. Acordaros, amortización, siempre deuda bancaria, ¿vale? ¿Vale? Una empresa creada en 2020 que tiene deuda, préstamo. Tiene que ser la fecha del préstamo posterior a la del alta de actividad. Hombre, a priori, Leire, entiendo que sí, porque el préstamo
ICO, normalmente, o otro, si la empresa no está creada, no se puede firmar. Bueno, desde mi punto de vista, entiendo que no se puede firmar. Un préstamo para una actividad que no se ha dado de alta no se puede firmar todavía. Entonces entiendo que el préstamo da igual si o sea, quiero decir, al final a nosotros eso nos da igual. Lo que tiene que estar, el préstamo es formalizado en una fecha determinada, ¿vale? Evelyn, no te entiendo la pregunta. Dice, ¿y si no hemos puesto plazo de devolución? Yo creo que Evelyn te ha preguntado antes en relación al préstamo del socio a la sociedad. Vale. Te está hablando en el caso ese en el que un socio Sí, de hombre, manera... si hay un préstamo del socio a la sociedad y no hay cuotas pendientes, como no es deuda bancaria, no sería subvencionable, ¿vale? Yo creo que hay muchos préstamos de los socios a las empresas. Creo que esto deberemos hacer un newsletter adicional. Vale. Una empresa crea... No, esto ya está. Vale, las facturas del día a día de febrero del 21 que se pagan el 30 de junio, ¿entrarían todas en la subvención? Me remito a lo que dice la convocatoria. La factura está emitida en plazo, es decir, está emitida entre el 1 de marzo del 20 y el 31 de mayo del 21. En el día que las pides están impagadas, están devengadas y no pagadas. Por tanto, si son de proveedores o acreedores de la empresa, sí. Mi comercio es textil, todos los pedidos de temporada se han recibido a partir de febrero. Se formalizan mediante una propuesta de compra efectuada en agosto o septiembre del año pasado. Los pedidos de temporada que se han recibido a partir de febrero, ¿es suficiente la presentación de las facturas? No. Bueno, depende de cuándo sea de nuevo, lo importante es la fecha de factura. Si la fecha de factura es del 1 de marzo del 20 al 31 de mayo del 21, es subvencionable. Si está entre el 13 de marzo y el 31 de mayo, haría falta la formalización de los pedidos o de los contratos, ¿vale? Entiendo que te podrán hacer una copia o enviar una copia de ese pedido, ¿vale? Se habla de la orden de un posible pago de la subvención en dos plazos. Primero los 4.000 y después el bonus. Si he entendido bien, para amortizar el préstamo incluido en la solicitud y la cantidad es superior a 4.000, ¿podremos esperar el cobro efectivo del bonus? En primer lugar, lo que vamos a intentar es que solo haya un pago, que incluya los 4.000 y el bonus, para ser más efectivos. Para amortizar el préstamo incluido en la solicitud y la cantidad es superior a 4.000. Sí, recibirás los 4.000 más el bonus que te corresponda una vez repartidos entre todas las estimaciones directas y calculados de cada uno de ellos en función del número de trabajadores, la caída real, etcétera, etcétera. ¿Vale? Otro de los requisitos para acceder a esta ayuda es que la suma de las ayudas sujetas al marco temporal no supere los umbrales de 1,8 millones. Sí, efectivamente, eso es un requisito, que no supere los 1,8 millones, que yo creo que es una cosa muy alta y que ninguno de vosotros, con esta ayuda de entre 3.000 y veremos 10, 12.000, 15.000 como máximo, no vais a llegar a ese 0,8 millones de euros. Laura pregunta, ¿entonces no se puede amortizar préstamo teniendo todas las cuotas pagadas hasta la fecha? Sí, se podrá amortizar préstamo una vez en el plazo de 3 meses después de la resolución de concesión. Es decir, Laura, tú colocarás, imagínate el tema fácil, solo tengo el ICO liquidez y debo 20.000 euros. En el impreso pondrás que debes 20.000 euros del ICO liquidez y cuando te paguemos amortizarás los 4, 8, 7.000 euros que te demos de ese préstamo, ¿vale? Evelyn, de acuerdo, gracias. ¿Cómo se va a establecer el bonus? Óscar, está establecido, es transparente, pero es difícil a priori de saberlo. Depende de varios parámetros. Primero, del número de trabajadores. Segundo, de la caída real de tu volumen de operaciones. Y tercero, del total de empresas que vayan al bonus. ¿Cuál es aquí nuestro objetivo? Que por eso se ha hecho esa fórmula. Que se reparta entre todos, ¿vale? Se va a repartir entre todos y se va a agotar los 32,5 millones, ¿vale? Para eso está hecho la fórmula, para que a las empresas de La Rioja le llegue todo el dinero que el Ministerio ha puesto a disposición, que no lo hemos dicho, pero son 32,5
511.730 euros, creo recordar. ¿Vale? Si te parece, Luis, como no hay preguntas ya en el chat, te leo las últimas preguntas que han entrado en el apartado de preguntas y respuestas y continuamos con la ponencia y lo dejamos para el final, porque si no... Vale. A ver, Mónica nos pregunta, con respecto a la fecha de la que se pueden incluir pagos, la publicación fue el 17 de junio. ¿Los pagos de ese día se pueden incluir o es a partir del 18? Dice a partir de la fecha de publicación. Yo esperaría el 18, pero Vale. los que sepan más de plazos jurídicos, a partir de la fecha de presentación, vamos a dejarlo en el 18, ¿vale? Vale, Financiero nos pregunta, ¿y si tienes la cuenta de crédito también con aval público, se pueden incluir si están dispuestas? Probablemente el que lo pregunta sepa más que yo si al tener una disposición de una línea de crédito eso se convierte en deuda bancaria. Si tienes y me remito al artículo, a la parte B, si puedes amortizar esa deuda bancaria y está formalizado en esas fechas, aquí cada empresa va a ser un mundo, habría que ver las condiciones especiales de cada una de ellas, pero a priori lo que dice la norma es que se amortizará deuda bancaria proveniente de operaciones formalizadas entre esas fechas, ¿vale? Vale. Otra persona nos pregunta, ¿qué ocurre con los grupos consolidados? Pues los grupos consolidados va a depender si facturan más o menos de 10 millones de euros, ¿vale? Y ahí dependerá de cuántos centros operativos tengan en toda España. Cada comunidad autónoma establece su propia normativa. Por tanto, si es un grupo consolidado que tiene centros operativos en 5 comunidades autónomas o en 7 comunidades autónomas, en cada una de ellas deberá hacer una presentación diferente, ¿vale? En cada una de ellas, siguiendo la normativa que la comunidad autónoma haya establecido, que en general todos hemos traspuesto, es la obligación transponer el Real Decreto Ley 5, transponerlo tal y como lo hemos hecho nosotros, pero vamos, debería hacer una solicitud por cada centro operativo, ¿vale? Donde tenga centro operativo, hacer una solicitud y comunicarlo en el impreso que lo ha hecho, ¿vale? Vale. Isabel Barragán, una pregunta. En el caso de amortización de deuda bancaria, el contrato debe haberse formalizado entre el 1 de marzo del 2020 y el 12 de marzo del 2021. Si el crédito bancario se ha formalizado antes de esa fecha, ¿quedaría excluido? Claro, para amortizarlo sí. Es decir, no se podría amortizar ese préstamo. No sería subvencionable, no habría que incluirlo, no se podrá incluir en el impreso de solicitud. Vale. José María nos dice, los grupos de sociedades entiendo que es la empresa individual la que solicita la subvención, aunque para determinar el importe de la caída de volumen de operaciones se considere la del grupo. En el tema de grupos, de nuevo vamos a lo que hablamos de 10 millones más o menos. En el apartado sexto del acuerdo de Consejo de Gobierno, efectivamente tiene razón. Dice, para el caso de grupos consolidados que tributan el impuesto de sociedades en tributación consolidada, se entenderá como destinatario a efectos del cumplimiento de los requisitos de elegibilidad el citado grupo como un contribuyente único y no cada una de las entidades que la integran. Por lo cual, el volumen de operaciones a considerar para determinar la caída de actividad será el resultado de sumar los volúmenes, efectivamente. Vale. A ver, aquí han hecho 3 preguntas desde que hemos dicho que finalizaba el plazo. Tú verás si las quieres contestar y Venga, vamos a dar finiquitamos ya. Pero... tenemos otras 2 hasta -5 y vemos un poco el impreso. Venga. Un espectador anónimo nos pregunta si has tenido resultado negativo en 2019, no puedes ser beneficiario de la subvención aunque tengas el 30% de disminución de la facturación en el 20. Excepto que tus pérdidas provengan de amortizaciones o provisiones. Eso es. Y luego yo creo que aquí teníamos...
Ya están en el chat. Vale. Hay facturas que tienen una fecha anterior al 1 de marzo, no entran. Pero el proveedor da la misma una fecha de valor más tardía. No entran. Es decir, las facturas anteriores al 1 de marzo de 2020 no son subvencionables. Eso es. Tiene que estar la factura devengada entre el 1 de marzo de 2020. También preguntan si es obligatorio incorporar a la solicitud todas las facturas pendientes de pago en la empresa. A ver, yo creo que ahí es donde decimos que hay que hacer las cosas bien. Es decir, incluir todas las facturas que están en fecha, que estén correctas, que no haya problemas en sus pagos, porque luego debéis pagarlas. ¿Vale? Si hay facturas fuera de fechas o tal, no las incluyáis. Pero pensad que lo que incluís es lo que luego tenéis que hacer. ¿Vale? Y en el mismo orden de antigüedad o la prelación. ¿Vale? Hay facturas que tienen una fecha anterior al 1 de marzo, pero no, esta ya está. Independientemente de que la ayuda no llegue a mayores, debido al ser una subvención prorrateada, el tope de la misma cumpliendo el 20%. Marta, no te entiendo. El tope de la misma, el 20% del volumen, no, es el 30%. Pero no os preocupéis del bonus porque es que es un dato incierto en este momento, no lo podemos saber. Solo tenemos que saber qué va a ocurrir, ¿vale? Pensad siempre que el máximo de la ayuda que os vamos a dar es la suma de la deuda y de los préstamos bancarios, ¿vale? Ese es el primer máximo. El segundo máximo en estimación directa es 4.000 más el bonus. ¿Vale? Poned todo lo que tengáis correcto para maximizar esa posibilidad. Ya os digo que el gran dato es la caída real del volumen de operaciones. No es lo mismo haber caído el 31% que haber caído el 99% o el 90%. ¿Vale? Que hay empresas que lo han hecho. Las del 90% con menos de 20 empleados van a ser las que más van a recibir de bonus. ¿Vale? Las renovaciones de préstamos antiguos 2018 que hayan realizado entre las fechas marzo 2021 entran. Pues Leire, no lo sé. Renovación me suena a no, porque no sería un nuevo préstamo. Innovación no lo sé. Es decir, lo que debe aparecer es un contrato de préstamo formalizado en las fechas que os decimos, ¿vale? Bancario, ¿vale? Ok. Vale. En el caso de los que tributamos en módulos, ¿tan solo debemos presentar facturas por 3.000? Sí, además del resto de requisitos, domicilio social, etc., etc. Si presentas facturas por 3.000 o más, ya has cumplido, digamos, el máximo de subvención a percibir. Acuérdate que tienen que estar en las fechas que hemos dicho, ¿vale? Venga, pues os voy a minimizar un segundo y voy a entrar con mi firma digital. Voy a entrar con mi firma digital a la solicitud, ¿vale? La primera pantalla la voy a hacer yo, porque no veáis un poco mis datos personales. Ahora os voy a conectar al formulario, ¿vale? Pero lo que vais a ver en el formulario cuando entréis es tipo de ayuda, no podéis hacer nada, es MTS, que no lo hemos dicho creo todavía. El solicitante, como he entrado con mi firma digital, en nombre propio soy yo. Ya sabéis que si sois asesores os pueden vuestros clientes autorizar a presentársela, ¿vale? Vale, estoy poniendo mis datos de teléfono, correo electrónico, beneficiario de la ayuda, que soy yo. Vale, el beneficiario de notificación es muy importante, que es donde queréis que os lleguen las notificaciones y a qué correo electrónico. Acordaros que tiene que estar la firma digital ahí, ¿vale? Vale, y ahora pasaríamos, ahora voy a compartir pantalla. Un segundito. Voy a compartir pantalla. Y ya estamos, he rellenado los datos generales, ¿vale? Que son mis datos personales y el beneficiario. Y aquí ya veis que dice facturas. Deberán tener fecha entre el 1 de marzo y el 31 de mayo. Y deben proceder de contratos anteriores al 13 de marzo, ¿vale? Añadir factura. Vale, le daríamos a añadir factura y aquí lo estáis viendo, ¿verdad, Rocío? Sí.
Sí, perdona Luis, se ve perfectamente. Perfecto. Vale, pues aquí pondríamos el número de la factura, ¿no? La 877. Concepto, pues materiales, el NIF del proveedor, en este caso, este es el de la agencia de desarrollo, la fecha de la factura. Como os digo, la fecha tiene que estar entre el 31 de marzo, no podremos poner facturas del 1 de junio, ¿veis? Y si fuéramos hacia atrás, perdonad, es desde el 1 de marzo, no podemos poner abril, ¿vale? O sea, no podemos poner febrero. El 1 de marzo. El importe sin IVA, 9.000 euros, ¿vale? Confirmar. Vale. Ya tendríamos la primera factura metida. ¿Tenemos otra factura? La metemos. Vale, es otra factura con el mismo proveedor, con una fecha posterior. Vamos a decir el 1 de marzo del 21 y 9.000 euros, ¿vale? Confirmar, vale. Ya tendríamos 18.000 euros de facturas, que esto es el máximo, como decíamos, que vais a poder percibir. Guardar y continuar, ¿vale? Añadimos préstamo, fecha, imaginaros, pues 15 de marzo del 2021, no puedo, eso es porque es hasta el 12 de marzo, ¿veis? Entonces lo firmé el 11 de noviembre, la póliza, pues me lo invento, el nombre de entidad, Santander, principal pendiente de amortización, me quedan 120.000 euros de amortizar, y cantidad a amortizar con la subvención, 120.000 euros, y tiene aval público, sí. ¿Vale? Entonces ya tendría todas mis facturas y todos mis préstamos. Continuaría y aquí ya hay una serie de supuestos especiales. ¿Va a solicitar ayudas en territorio distinto al domicilio fiscal a priori porque tengo más hemos dicho, más de 10 millones de volumen de facturación? Dispongo de centro de trabajo operativo en el País Vasco, Navarra. Si lo tuviera, lo tengo que decir dónde para poder recabar los datos fiscales. Vale, ¿he formado parte de un grupo? ¿No he formado parte de un grupo? Estas preguntas son unas preguntas de los casos especiales, ¿vale? Si no tengo ningún caso de estos, le doy a guardar y continúo, ¿vale? Vale, he tenido rendimiento neto el año pasado en estimación directa de la renta, he tenido rendimiento neto en el impuesto de sociedades, o sea, en negativo, vale. La empresa ha incurrido en alguna de las siguientes circunstancias. Los casos especiales que veíamos, me he creado entre el 1 de enero del 19 o no, y el 31 de marzo, etcétera, no estoy en ninguno de estos casos. Vale, firmo las declaraciones responsables. Acordaros que la empresa ha de mantener la actividad hasta el 30 de junio del 22, no repartir dividendos y no aprobar incrementos en las retribuciones de alta dirección. Todo esto lo comprobará la agencia, ¿vale? No tendréis que hacer nada. Entonces, le daríamos a guardar y ya se podría enviar, ¿vale? Como veis, lo importante de esto es que redactéis bien el formulario, ¿vale? No sé si queda alguna pregunta por ahí. O desde luego, si queréis hacer alguna nueva, por favor. Pues parece que no hay más preguntas. Vale, pues... ¿Desde qué? Ah, bueno, mira, ahora están haciendo ¿Desde preguntas. qué fecha se considera el capital pendiente de los préstamos? Desde el momento de la solicitud. En el momento de la solicitud tú irás pagando obviamente las cuotas de los préstamos hasta que te paguemos. ¿Vale? Al redactar el formulario, ¿dónde se envían las justificaciones? Es decir, las facturas. Eso va después, Laura. Primero, para la solicitud, solo tenéis que rellenar este formulario. Por eso os digo que lo hagáis bien. El número de factura debe coincidir con el número de factura. El proveedor debe coincidir. Es decir, hay que hacerlo despacio
porque, a ver, no creo que vayáis a incluir 50 facturas, ni mucho menos. Pero la póliza de préstamo tengo que poner la que es y no otra. El número de factura y el proveedor, el importe y el CIF, lo tengo que poner bien, ¿vale? Por eso, solo os vamos a pedir esos datos, no os vamos a pedir más, ¿vale? Entonces, ¿no es necesario aportar documentación? No, Javi, nos vas a autorizar a que lo hagamos nosotros, ¿vale? ¿En algún sitio del formulario que indica el tipo de tributación? No, Fernando, porque nos lo dice a nosotros la agencia tributaria. Enviamos los datos a Madrid y nos los devuelve, ¿vale? ¿A qué se refiere? Vale, Hugo, te agradezco la pregunta porque efectivamente es modificación estructural, no sé qué había dicho antes, de la sociedad mercantil. Es decir, una modificación estructural es pues paso de una SL a una SA, una SA a una SL, es decir, que luego fiscalmente sea complejo, pero no se puede hacer ver qué pasó en el 19 y qué pasó en el 20, porque la sociedad ha cambiado. Se ha modificado el CIF, se ha modificado la sociedad, es una modificación, un cambio de estructura societaria, ¿vale? Entonces, ahí estás en ese caso. Es decir, hasta el 2 de julio para el formulario, sí. Lo importante es que al 2 de julio, Laura, se haga la solicitud bien hecha y luego habrá 3 meses cuando os contestemos para justificar. ¿Los gastos salarios pendientes incluyen apartado de facturas? Sí. Si hay error al poner algún dato, ¿va a haber un periodo de correcciones o se van a poder subsanar? Hombre, el proceso de subsanación o si tú cometes un error siempre es posible, ¿no? Pero eso os digo yo, os pido un poco de pericia a la hora de hacer estas solicitudes porque parte del proceso no corresponde a la agencia, corresponde a la agencia tributaria. ¿Vale? Entonces, obviamente, seguro que es más complicado luego poder corregir. ¿Vale? En el apartado de preguntas vuelven a preguntar si los préstamos a socios de una sociedad limitada podrían incluirse. Los préstamos a socios, es decir, esto ya os digo que va a haber que aclararlo porque no son deuda bancaria. Entonces, solamente podrán incluirse las cuotas vencidas, las cuotas devengadas y no pagadas en el periodo que establece el apartado primero, vamos a decir, ¿vale? Vale. ¿La caída de la facturación siempre es comparando de 2019 y 20? Sí, siempre en casos que sea de estimación directa y que no sean casos especiales, Laura, ¿vale? Pero sí, comparando 19 y 20, siempre. Vale. Hay otra pregunta en la línea de crédito. ¿Considera deuda bancaria? ¿A qué fecha hay que indicar el saldo dispuesto? A 12 de marzo. A ver, si se considera el tema, ya os digo que yo las cuentas de crédito, para considerarlo deuda bancaria, es un tema complejo, pero tendríamos que establecer a día de solicitud, como hemos visto en el formulario, cuál es la cuantía que está viva, ¿no? Es decir, crédito en vigor y cuánto vas a amortizar. Yo el tema de las cuentas de crédito ya os digo que lo que habla la norma es deuda bancaria, ¿vale? Entonces ahí tendríamos que amortización de principal de deuda bancaria, ¿vale? Álvaro, igual sabes más que yo de esto, pero yo creo que cuando cambias de SC a SL, desde luego se va a cambiar el CIF, la tributación va a ser diferente por motivos obvios. Un año tributará la SC y otro la SL. Por tanto, vamos a decir que el beneficiario cambia en el periodo subvencionable o en el periodo en el que se comparan cosas, ¿no? No se pueden comparar. Entonces, como no se pueden comparar, se entiende como un caso especial y se mete en ese apartado B de modificación estructural. Por tanto, solo podrá ir al máximo de 3.000 en estimación objetiva o al máximo de 4.000 en estimación directa. Eso es. Leir, efectivamente, una empresa creada en diciembre de 2020 con los criterios que tenemos no entraría. Lo mismo GAEM no entraría una empresa que inició la actividad en julio del 2020. No entraría. Y ya está.
Sí, ya no hay más preguntas. Hago un resumen por si hay alguna pregunta adicional. Muy importante que sepamos cuáles son y rellenar bien en la prelación que dice la norma los gastos subvencionables, que son gastos devengados, gastos con acreedores, proveedores, etcétera, etcétera, devengados entre el 1 de marzo del 20 y el 31 de mayo del 21, si son a partir del 12 de marzo del 21, habrá que aportar un contrato que diga que ese contrato se formalizó antes del 12 de marzo, y luego préstamos deuda bancaria, que en esa parte, primera, disculpadme, de deuda y pagos pendientes, son proveedores, acreedores, financieros, no financieros, es decir, cuotas devengadas de acuerdo de préstamos legalizados de socios a sociedades, si están impagados, podrían ser subvencionables, ¿vale? Y luego en la segunda parte, préstamos en vigor bancarios que estén formalizados entre el 1 de marzo del 20 y el 12 de marzo del 21. Las facturas, relacionarlas en ese calendario que hemos visto, relacionarlas por orden de antigüedad. Y los préstamos por orden de si tienen aval público o no. Y luego habrá que abonar las facturas o los préstamos con la subvención que hemos dado, con el 100% de la subvención, en ese mismo orden. Vamos a dejar pagar facturas ya, pero siempre en el orden. Y en el plazo de 3 meses se debe cumplir el orden establecido por vosotros mismos, ¿vale? Por tanto, si las empresas no tuvieran deuda en vigor, deuda o facturas impagadas, no tendrán derecho a la subvención. Los beneficiarios pueden estar en módulos o en estimación directa. Si están en módulos, 3.000 euros de subvención máxima. Si están en estimación directa, 4.000 euros de subvención mínima, acordaros, mínima, más un bonus de una fórmula que se calculará con todas las solicitudes, ¿vale? Los CENAES no me preocupa porque son todos los de la A a la S, excepto la división 64 de la sección K, ¿vale? Que son los servicios financieros. Los requisitos, acordaros con carácter general para casi todos vosotros que el domicilio fiscal esté en La Rioja. Si yo tuviera mi domicilio fiscal en otra comunidad autónoma, haría la solicitud, si facturo menos de 10 millones de euros, en la otra comunidad autónoma. Requisitos obligatorios, mantener la actividad hasta el 30 de junio del 22, no repartir dividendos 21 o 22 y no subirles el salario a mis contratados en fórmula de alta dirección, cosa que casi ninguno de vosotros tiene. Todos estos requisitos los comprobará la agencia de oficio. Los comprobará la agencia de oficio, no lo tendréis que hacer vosotros. El plazo de justificación es del 1 de marzo, perdón, 3 meses, ya me lío yo con los plazos, 3 meses después del cobro de la subvención, pero acordaros que puede haber facturas pagadas con carácter retroactivo y por lo que hemos leído, y Miguel Docur preguntaba, no préstamos amortizados con anterioridad, ¿vale? 3 meses de plazo para cumplir la prelación que hemos dicho con el 100% de la subvención cobrada y empiezo el plazo el viernes 18 a las 9 y acabará el día 2 de julio a las 2. No hay que correr porque se atenderán todas las solicitudes hechas en plazo, como establece la normativa, y quedamos a vuestra disposición NADER y desde luego en la Federación de Empresarios Rocío, sus compañeros y nosotros a responderos pues las preguntas que os surjan, ¿vale? Yo creo que nada más por mi parte. Muchas gracias por vuestra asistencia, muchas gracias a la FER. No, gracias a ti. Yo creo que hay que felicitarte, que has hecho una ponencia muy didáctica de estas ayudas que, bueno, tienen su complejidad. Entiendo que al ser unas ayudas que vienen del Estado, pues difieren un poco en las formas y en los métodos a los que estamos acostumbrados a trabajar con vosotros. Y gracias por tu disposición a responder todas las preguntas de todos los asistentes. Pues nada, pues mucho más, nada más. Gracias a vosotros y nada, cualquier duda que tengáis, no lo dejéis para el final. Ya os digo que no corre prisa, pero tampoco lo dejemos para el último día por si acaso. No se prevé en ningún caso una ampliación de plazo, por tanto, hacedlo por favor esta semana y los casos más complejos, si queréis, nos lo preguntáis a través de la FER o a través de nuestro correo electrónico o nuestra sede presencial pidiendo cita
y mucho ánimo a todos, que yo creo que, bueno, el objetivo, vamos a ver si entre todos conseguimos que esos 32,5 millones de euros se queden en La Rioja, que yo creo que sería una gran noticia. Muy bien. Pues nada más. Muchas gracias a todos. Vale, Hasta luego. hasta Adiós. luego. Adiós.